Muy buenas noches. Contento de entrar a sus hogares por medio de los medios del internet. Contento de estar con ustedes para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos los miércoles estudiando palabras de vida del Gran Maestro. Hoy vamos a repasar el capítulo número 5, pequeños comienzos, grandes resultados. Sin embargo, antes de empezar, quisiéramos tener una palabra de oración para que Dios nos dirija. Y si alguno tiene alguna petición, algún agradecimiento, levante su mano ante el Señor. Obviamente todos tenemos algo que agradecer al Señor y algo que pedir. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque nos has librado de esta pandemia que es dura y fea, Señor, pero tú estás con nosotros. Este miércoles, al estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y aquellos que están enfermitos, oramos por ellos, Señor. Hay personas que no tienen la pandemia, pero tienen otras enfermedades. Sé con ellos. Pon tu mano médica, sanadora sobre ellos. Y aquellas personas, Señor, que sí tienen la pandemia, pues sé con ellos también, Señora. Si es tu voluntad, sánalos. Sánalos porque he escuchado que es una enfermedad bastante devastadora y fea. Gracias, Señor, una vez más por todas tus bendiciones. Peticiones tenemos también. Ante tus pies las ponemos para que tú las contestes. Bendice nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene grandes planes, tanto físicamente como espiritualmente, y todo te lo ponemos ante tus pies para que tú contestes. Tu bendición imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la parábola de el grano de mostaza se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hace el nido en sus ramas. Dice el versículo 31, comienza diciendo otra parábola. La verdad de las cosas es que el capítulo 13 tiene 7 parábolas en un solo capítulo. Ya vimos la primera parábola, que es los 4 tipos de terreno. La segunda parábola fue el trigo y la cizaña. Y ahora vamos a ver la parábola de el grano de mostaza. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 54. Es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. ¿A qué se está refiriendo esta parábola? Es la pregunta de esta noche. ¿A qué se está refiriendo? Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Isaías 50, versículo 11. Isaías capítulo 50, versículo 11. Perdón, 50, versículo 4. 50, versículo 4.
Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Palabras de consuelo al cansado. ¿Cuáles son las palabras de consuelo al cansado? Bueno, es la palabra de Dios. Y dice Isaías que su palabra nunca regresará vacía. Cuando estamos hablando del grano de mostaza, se está refiriendo nada menos a la palabra de Dios, que tiene un comienzo pequeño, pero un resultado grande. Podemos ver cómo la palabra de Dios comienza con nuestro Señor Jesucristo en el área de Jerusalén, un lugar bastante pequeño. Sin embargo, en muy poco tiempo llegó a todo el mundo conocido. Y hoy por hoy la palabra de Dios se ha dispersado por todo el mundo. Y lo que nos está diciendo este capítulo es que su palabra tiene poder. Y no podemos menospreciarla ni minimizarla, sino la palabra de Dios tiene un comienzo pequeño, pero cuando le damos la oportunidad, tiene un resultado muy, muy grande. ¿Qué nos enseña esta parábola? Bueno, su comienzo es pequeño y su resultado grande, como dijimos. Hay futuro en el Evangelio. Esta parábola Jesús la explicó porque los discípulos estaban preocupados. Habían escuchado dos parábolas. La primera de 4 terrenos. Y bueno, ellos pensaban, muy poca gente es buen terreno. Después escucharon la parábola del trigo y la cizaña y notaron que había mucha cizaña y cómo el enemigo toma ventaja. Entonces, los discípulos preocupados, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a prosperar esto? Si de acuerdo a las dos parábolas que hemos escuchado, es difícil que alguien comprenda la palabra de Dios o acepte de corazón la palabra de Dios. Pero esta parábola Jesús la dio para dar esperanza. Para dar esperanza es una parábola, pero también es una profecía. Porque dice el versículo 32, Mateo 13:32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Aquí Jesús está profetizando un crecimiento enorme, enorme de la palabra de Dios. Hasta este momento, Dios había confiado la palabra de Dios al pueblo judío. Pero el pueblo judío no había hecho gran cosa con ella. Inclusive el pueblo judío en muchas ocasiones, en lugar de predicar la palabra de Dios, aceptaron los dioses de otras naciones. Pero ahora con Jesucristo y los apóstoles vemos un cambio bastante diferente. Así que hay futuro para el Evangelio. Hay potencial en la cosecha. ¿Por qué es que hay potencial? Porque es un potencial divino. La semilla lleva el sello de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes con ciertas personas que ustedes dicen, no, esta persona ni para qué darle el evangelio, ni para qué hablarle de Dios, si nunca va a aceptar su manera de ser, sus costumbres, sus hábitos? No. Pero alguien más le presenta la palabra de Dios
y la persona comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un poder divino. Esta semilla de la cual estamos hablando de mostaza es el Evangelio. Es el Evangelio que es plantado en una persona y tiene un comienzo silencioso, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, de tal manera, crece tanto que las aves vienen y posan en él. ¿Por qué? Porque es de origen divino. Ahora, tú y yo somos una evidencia de este poder divino. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos conocido de la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde estuviésemos? ¿Qué estuviésemos haciendo? O quizás ya hubiésemos fallecido. Pero es la palabra de Dios que ha dado vida a nuestra persona, a nuestra familia. Es la palabra de Dios que tiene el poder de comenzar como algo pequeño, ir creciendo. Tú y yo somos una evidencia. Ahora, quiero decirte algo más. La palabra de Dios es vida y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos. Una espada peligrosa es la que tiene filo por un lado, pero hay espadas que tienen filo por los dos lados. Y por donde te toque, te lastima, te abre, te corta. Pero dice que la palabra de Dios es más potente, más potente. Así que cuando una persona le da la oportunidad a Dios de que la palabra de Dios entre en su ser, la persona podrá tener un vicio bien arraigado, pero la palabra de Dios es más potente que cualquier vicio, cualquier costumbre, cualquier hábito. Porque la palabra de Dios es vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16. 2:16. Asiduos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cómo es que el trabajo de Jesús, el trabajo de venir y nacer a esta tierra, vivir por nosotros, morir por nosotros, resucitar, cómo es que su vida fue aprovechada por nosotros? ¿Cómo es que su vida no pierde su propósito? Simplemente cuando nosotros somos asidos de la palabra de vida. Cuando nosotros tomamos la palabra de vida en nuestro corazón, en nuestras mentes, Jesús dice, no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando una persona no quiere
escuchar la palabra de Dios. Cuando a alguien se le presenta la palabra de Dios, cuando alguien tiene la oportunidad de vivir alrededor de la palabra de Dios, pero no la quiere ser suya, sino que la rechaza, en vano vino Jesús para esa persona. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios, Jesús se siente contento, feliz. Primera de Corintios nos aclara un poquito más que cuando nosotros tenemos esta semilla de mostaza, que no es nada menos que la palabra de Dios, no nos hace falta nada. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, nada nos hace falta. Porque Él nos da 4 cosas, dice aquí. Sabiduría. Jesús nos ha llevado de la oscuridad a la vida. Justificación. Jesús vivió una vida santa, pura, obediente al 100% la ley. Y lo que la ley imponía, Él todo lo cumplió. Y esa obediencia perfecta esa santidad de Jesús es transferida a nosotros. Y luego dice santificación. Tanto la justificación, el perdón de pecados, y su santidad es transferida. Y finalmente dice, por si fuera poco, redención. Redención, bueno, con la justificación Jesús ya nos redimió, con la santificación también, pero aquí está hablando de la redención de vida eterna. Jesús dice, no solamente te quiero perdonar, no solamente te quiero hacer santo, no solamente te quiero pasar de la oscuridad a la vida, sino quiero darte la promesa de que si por alguna razón tú falleces en Cristo Jesús, serás resucitado. Y si no falleces, cuando Él venga, serás llevado con el Señor por toda la eternidad, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Me llama la atención el versículo de Mateo 13, volviendo a la parábola, versículo 32, la última parte dice, ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a que la palabra de Dios tuvo un comienzo pequeño, pero fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo, pero no solamente de judíos, sino de gentiles también, de tal manera que los que no son judíos también aceptan la palabra de Dios. Y ahora ellos vienen y se posan en su palabra. Y la sombra de este árbol los refresca. ¿Qué sombra? Nada menos que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Es que la palabra de Dios es para todos. Es para hombres, es para mujeres, es para niños, es para adultos, es para todos los colores. Todos los colores.
La palabra de Dios no discrimina a nadie. Y la profecía es que la palabra de Dios va a prosperar, va a crecer y cada vez más y más y más. Salmo 104. Salmo 104, versículo 12. 104. Sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Cantan. ¿Cuándo es que tú cantas? ¿Cuándo? Cuando estás feliz. ¿Cuándo es que tú chiflas? Cuando estás contento. Pues nosotros tenemos mucha razón para estar felices, para estar contentos. Había muchas cosas de las cuales podemos renegar, pero no. Decidimos tomar la actitud agradecida y contentos. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha dado todo por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre, gracias una vez más por el privilegio de haber recibido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser de alguna manera una influencia para que otros también conozcan tu palabra. Perdónanos también si no la hemos representado de la mejor manera, pero ayúdanos a poner nuestro granito de arena para que tu palabra siga creciendo, siga aumentando, para que cuando tú vengas sean muchos, muchos los que vayan contigo. Tu bendición imploramos, tu cuidado también, en el nombre de Jesús.